Deconstruyendo la sombra. Abrazando nuestro yo oculto. Todos llevamos una sombra. ¿Pero qué significa realmente? Algunas personas la definen como esos aspectos oscuros de nuestra personalidad que evitamos mostrar. Sin embargo, reducirla a lo negativo es quedarse en la superficie de su verdadero significado. En este video, exploraremos el concepto de la sombra desde una perspectiva profunda y multifacética, basada en la psicología, la filosofía y la experiencia humana. El propósito de este viaje es simple pero poderoso: entender que la sombra no es nuestro enemigo. Al contrario, es una maestra que nos guía hacia la autenticidad y el crecimiento personal. Si estás buscando mayor autoconocimiento y herramientas para evolucionar, este es el momento de mirar hacia esas partes de ti que has evitado por miedo o incomodidad. La sombra, según Carl Gustav Jung, representa todo aquello que reprimimos o negamos de nosotros mismos. Esas emociones silenciadas, impulsos inaceptables y partes olvidadas de nuestro ser que no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero aquí viene lo interesante: no todo lo que vive en la sombra es malo. En realidad, muchos talentos, sueños y potenciales también terminan escondidos allí. Ejemplo. La fuerza personal oculta. Alguien que siempre fue demasiado amable puede haber reprimido su capacidad de decir no y establecer límites. La creatividad reprimida. Una persona que fue ridiculizada por sus ideas poco convencionales podría haber enterrado su lado más innovador. ¿De dónde surge la sombra? Desde nuestra infancia aprendemos a evitar ciertas actitudes porque son castigadas o mal vistas. Así, moldeamos una máscara aceptable para otros y relegamos al subconsciente todo aquello que no encaja: nuestros miedos, inseguridades, pero también nuestra creatividad y fuerza innata. Cuando no somos conscientes de nuestra sombra, esta influye silenciosamente en nuestras creencias, decisiones y relaciones. Sin embargo, al confrontarla, tenemos la oportunidad de dejar de actuar de forma automática y vivir con mayor libertad. La sombra suele mostrarse de formas aparentemente insignificantes, como cuando juzgamos duramente a otros o nos sentimos incómodos ante ciertas personas o situaciones. Ese juicio o incomodidad no es más que un reflejo de algo que negamos en nosotros mismos. Este fenómeno se llama proyección. Atribuimos a otros las emociones o características que hemos reprimido. Ejemplo. Si criticamos a alguien por ser demasiado egocéntrico, podemos preguntarnos si, en algún nivel, hemos reprimido nuestra necesidad de ser reconocidos. Pero aquí hay otra cara de la moneda: la proyección no solo ocurre con los aspectos que rechazamos de nosotros mismos, sino también con los que no nos atrevemos a reconocer. Así como proyectamos en los demás lo que nos desagrada de nosotros mismos, también podemos proyectar lo mejor de nosotros en otros y no reconocerlo en nosotros mismos. ¿Cómo funciona? Cuando admiramos profundamente a alguien, es posible que estemos viendo en esa persona cualidades que también poseemos, pero que no nos permitimos expresar. Cuando idealizamos a otros, puede ser una señal de que estamos negando nuestra propia capacidad de brillar. Cuando sentimos envidia, puede ser porque alguien está manifestando un potencial que nosotros no hemos reclamado como nuestro. Ejemplo. Una persona que admira a grandes artistas pero nunca se atreve a crear puede estar proyectando su propio potencial creativo. Alguien que envidia a quienes tienen confianza y poder puede estar negando su propia capacidad de liderazgo. Esta proyección dorada nos lleva a vivir a través de la grandeza de los demás en lugar de encarnar nuestro propio poder. Es más fácil ver la luz en otros que reconocer que también somos capaces de brillar. Pregúntate: ¿qué cualidad admiro en los demás que, si me atreviera, podría desarrollar en mí? Si queremos dejar de proyectar en los demás nuestras sombras y talentos reprimidos, debemos hacer un trabajo interno. Aquí algunas herramientas prácticas.
Observa tus juicios y emociones intensas. Cada vez que alguien te irrita profundamente o te genera una admiración extrema, pregúntate, ¿qué parte de mí se está reflejando aquí? Autoanálisis escrito. Lleva un diario donde registres patrones repetitivos o momentos en los que te sentiste fuera de control emocionalmente. Identifica tus triggers. Pregúntate, ¿qué situaciones despiertan en mí una reacción exagerada? Ahí hay pistas de lo que estás proyectando. Desafía tu autoimagen. ¿Quién serías si dejaras de negarte ciertas cualidades que has admirado en otros? Este proceso no es sobre juzgarte, sino sobre ser honesto y reconocer todo lo que eres, lo oscuro y lo luminoso. Lejos de ser una amenaza, la sombra es una maestra. Nos muestra lo que hemos reprimido, pero también nos da pistas de quién podríamos llegar a ser si trabajamos en integrarla. Ejemplo. Una persona que evita el conflicto puede descubrir en su sombra una fuerza oculta para ser asertiva y defender sus límites. Alguien que reprime su enojo puede encontrar en él una energía poderosa para transformar su entorno. Integrar nuestra sombra no significa convertirnos en algo diferente, sino recuperar las piezas que hemos dejado atrás. La lucha con nuestra sombra no es un fenómeno individual, ha sido explorada por grandes pensadores y artistas a lo largo de la historia. Nietzsche decía que uno debe mirar al abismo de su propia existencia para crecer. Jung veía la integración de la sombra como un paso esencial hacia la individuación. En la literatura y el cine, el villano no es más que una proyección de los miedos y deseos ocultos del héroe. Ejemplo. Darth Vader en Star Wars y en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o incluso el Joker en The Dark Knight. Enfrentar al villano es enfrentar la sombra interna. Pero la sombra también existe a nivel colectivo. Los prejuicios, sistemas opresivos y conflictos sociales son sombras colectivas que una sociedad no quiere reconocer. La única forma de transformar la sombra, personal y social, es sacarla a la luz. El trabajo con la sombra no se trata de arreglarnos, porque no estamos rotos. Se trata de recordar que ya somos completos, pero hemos dividido partes de nosotros mismos por miedo o condicionamiento. Al aceptar estas partes, nos acercamos a quienes realmente somos, seres complejos, llenos de luz, oscuridad y posibilidades infinitas. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué parte de ti has estado evitando abrazar? Comienza por ahí. Porque al final, la sombra no es el enemigo es negarla.